Saludos querida familia de Amor que Sana, espero que estés bien, qué alegría el poder encontrarme contigo, porque hoy vamos a arrancar con los testimonios vocacionales de nuestras hermanas, siervas de María, y así que lo hacemos porque ustedes nos lo han pedido por todas nuestras redes sociales, que si no se han suscrito o no nos siguen por las mismas, pues mira, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, y si aquí todavía en este canal no te has suscrito, así que hazlo. Así que quédate porque los testimonios vocacionales arrancan ahora. Y como les decía en la introducción, hoy arrancamos con los testimonios vocacionales. Y quería comentarles que si surge alguna pregunta durante esta entrevista, la puedes dejar en los comentarios porque entonces en la próxima entrevista la contestamos. Así que arrancamos. Bienvenida Soldelia, ella es de la Comunidad de México y gracias por decir que sí a esta invitación y abrirte a contar esa historia de salvación que Dios ha hecho en ti. Bienvenida. Saludos a todos, siempre es un placer estar con ustedes y poder compartir estas experiencias de las cuales me sigo llenando de gozo y como lo digo, normalmente Dios hace todo nuevo y cada vez que lo puedo compartir y contar, se hace nuevo. Amén. Pues Solteria, nos gustaría que nos compartieras primero de qué pueblo eres de México y qué característica o qué tiene de peculiar ese pueblo. Bien, pues yo soy de una población que está entre Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Arandas, Jalisco, que son las ciudades más grandes en donde se puede ubicar mi pueblo que se llama Capilla de Guadalupe, Jalisco. Capilla de Guadalupe, Jalisco no es una capillita, es un pueblo en donde yo nací, crecí y es donde también pude alimentarme de la fe y en donde en ese pueblo lo que lo caracteriza más que alimentos, más que comida, porque también está, es que es un pueblo 100% vocacionable. Es decir, hay una vocación o dos vocaciones o hasta tres por familia. Entonces, yo siempre les digo, no hay una casa en donde no entres y encuentres una fotografía del consagrado o la consagrada de esa familia. Entonces, me llena mucho de gozo que es un pueblo meramente lleno de vocaciones y bueno, que sigue habiéndolas, no solamente las ha habido, sino las sigue habiendo. Pues bendito Dios, ¿verdad? Que sigue llamando. Cuéntanos, Solteria, ahora, ¿cómo nace en ti esta inquietud vocacional? Bien, regresándome a que es un pueblo muy vocacional, yo en una ocasión iba por la calle y vi una religiosa. Ahora yo digo que era una adoratriz por la vestimenta que traía, pero en ese momento no sabía que era una adoratriz. Yo iba por la calle y dije, cuando yo sea grande quiero ser como ella. No sé, la vi tan llena de paz caminando por la calle como una persona normal, pero que llevaba algo muy especial. Después de eso, tuve la oportunidad de ser invitada a una congregación que son de orfanatorios en Monterrey y yo ya me quería ir, me urgía irme. Sin embargo, bueno, la chica que me invitó para que me fuera junto con ella a Monterrey y viendo que a mí me gustaban mucho los niños, bueno, pensaba que mi vocación era para cuidar niños en orfanatorios. Entonces, bien, yo le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Yo me quiero ir al convento y yo urgida, ¿no? Me invitó fulanita y ya me quiero ir. Entonces mi mamá, pues muy sabiamente, sabiduría de espíritu, me dijo, hija, usted todavía no sabe lo que quiere. Espérese. Entonces yo pues me agarré llorando, estuve llorando no sé cuántos días, muy triste, yo me quería ir. Esto es lo que yo digo, la urgencia cuando te sientes llamada por el Señor y tú ya quieres darlo todo, dejar todo, ¿no? Sin embargo, bueno, tuve que esperar un poco y en esa espera pasaron años
hasta que terminé mi preparatoria. Y cuando terminé mi preparatoria conocí otras religiosas que eran misioneras y allí fue donde yo dije, es que yo quiero ser religiosa, sí quiero ser religiosa. Una de ellas me preguntó al terminar la conferencia que nos dieron en la preparatoria, tú quieres ser religiosa, ¿verdad? Yo, no, ni loca. Entonces no sé por qué mi reacción fue esa, cuando siempre quise ser religiosa. Creo que ya tenía miedo de podérselo decir a mi mamá, que a mi mamá desde luego no le tenía miedo. Y bien, yo le comenté a mi mamá después de eso, fue cuando tuvimos nuestros papás, bueno, mi papá junto con su familia, es decir, mis tíos, siempre hacen una misa en el rancho donde nacieron. Cuando yo le comento que quiero ser religiosa, tuve la oportunidad de conocer en esa misa a mi prima segunda, que era hija del primo de mi papá. Entonces, cuando yo la vi, yo dije, wow, yo quiero ser como ella. O sea, es algo que te llega y no lo sueltas. Creo que te obstinas en eso, ¿no? Y para cuando piensas que estás obstinada, te preguntas, bueno, ¿esto será lo que Dios quiere? ¿O es solo algo que yo quiero, no? Y sin embargo, internamente se siente algo especial que no se puede explicar y que solamente quien lo ha experimentado puede decir, es que no sé qué me pasa, pero internamente siento algo que me dice que tengo que seguir al Señor. Cuando terminó la Santa Misa, de que yo vi a mi prima, le platiqué a otras primas, si ella viene, yo le voy a decir que me quiero ir con ella. Y ¡zas! Se vino al grupito de primas donde yo estaba, todas mis primas se fueron y yo me quedé con Sor Laura, que actualmente hace, si no me equivoco, un año y medio que falleció. Y bueno, aún me sigue doliendo su partida, pero sé que desde el cielo me está ayudando en este proceso, que todavía es un proceso vocacional. Y ahí fue donde yo le dije a ella, es que yo me quiero ir con usted. No sé qué hacen, pero me quiero ir con usted. Y me empezó a explicar lo que hacían en la congregación. Y yo decía, ¿por qué me llama tanto la atención esto si a mí me gustan mucho los niños? Allí es donde yo digo, mi pasión o el gusto o el hobby que yo podía tener es cuidar niños, pero me di cuenta después que yo podía cuidar niños, pero sanos, no abandonados, no enfermos, porque me dolía mucho. ¿Y por qué sierva de María? Porque me gustó cuando me dijo, nosotros cuidamos enfermos en sus casas de manera gratuita y los ayudamos a bien morir. Y yo, wow, no, o sea, gratis. En mi vida he escuchado que alguien hace algo gratis. Entonces, bueno, así es como yo descubrí mi vocación y fue como poco a poco fui decidiendo en dónde me iba a quedar. Qué bien, qué bonito, ¿verdad? Que fue la gratitud, ¿verdad? Del carisma de nosotras siervas de María, la que, ¿verdad? Confirmó, ¿no? Dentro de todo ese llamado, ¿verdad? Porque yo creo que en el proceso vocacional, una de las cosas más difíciles es en qué carisma, o sea, en dónde. Porque ya que uno, ¿verdad? Tiene esa seguridad que no siempre es totalmente segura, como que la tenemos ahí, ¿verdad? Pero sí tenemos esa inquietud, ¿verdad? Como tú decías, como esa algo que uno está obsesionado, pero no sabe en dónde, y es como que lo más, ¿verdad? Lo más difícil es en dónde, porque, ¿verdad? Hay tantos carismas que enriquecen la iglesia, y encontrar dónde Dios quiere que florezcamos, pues hay siempre. Es como que, ¿verdad? ¿Verdad? El dónde. Pero no sé si te había comentado, Sordelia, pero en nuestras redes, hace como una semana, hemos estado compartiendo nuestra historia con nuestros seguidores y le habíamos preguntado, ¿verdad? En una de las encuestas que querían ver en nuestro contenido y una precisamente fue testimonios vocacionales. Ellos hicieron varias preguntas y ya una la
ya la has contestado, que era porque sierva de María, ¿verdad? Y no otra. Otra también ha sido cuánto tiempo duró, y en tu caso, el tiempo de discernimiento vocacional. ¿Cuánto tiempo duró? Muy poco. O sea, desde los 12 años que yo tuve la inquietud de ser religiosa y no se me permitió ir porque ahora agradezco el que no se me haya permitido ir hasta que estuviera más grande y más segura, pero de cuando yo te estoy platicando fue a principios de junio que conocí a la religiosa y yo entré el 31 de julio a la congregación. En este lapso de un mes y medio, yo tenía que llenar cuestionarios, que eran un montón de cuestionarios que yo todavía no entendía por qué tenía que hacer tantos escritos y que ahora entiendo que son importantes. Sin embargo, en ese lapso, ¿por qué elegí también ser sierva de María? Me lleva la promotora vocacional con el señor cura y le dice, oiga, señor cura, fíjese que esta señorita tiene la inquietud de irse con nosotros a nuestra congregación, nuestra casa de formación está en León, Guanajuato, y bueno, queríamos pues venirle a compartir este deseo que ella tiene para tener como su bendición, ¿no? Y entonces él me dice, yo opino que antes de que se vaya con ustedes, ella vaya a un previda vocacional, y yo volteo y lo veo así como de, si yo sé a dónde quiero irme. Entonces él me dice, es importante que ella participe en un previda vocacional porque ahí hay muchísimas congregaciones religiosas. Y yo le dije, no, señor cura, es que si yo voy al previda, entonces me voy a ir con otras y me voy a ir con otras que cuiden niños y no con ellas. Y me dice, ¿cómo estás tan segura? Es que me gustan mucho los niños. Entonces me dice, bueno, te damos la bendición para que te vayas con ellas. Y fue algo impresionante, porque yo estaba segura que mi vocación en este momento era el cuidado de niños en orfanatorios, ¿no? Tiempo después, cuando estudié la carrera de enfermería, me doy cuenta que cuando yo estoy atendiendo a niños enfermos en mis días de servicio social y en mis prácticas de enfermería, yo sufría mucho y me llegaba a deprimir por ver la situación de los niños, sea de cáncer, sea en neonatología, sea en urgencias pediátricas, etcétera, y yo me quedaba en blanco, ni siquiera era capaz de cuidarlos. Me tenían que cambiar de servicio, entonces ahí fue donde dije, gracias Señor, porque mi gusto o algo que me gusta y me llena es cuidar a niños, pero cuidar a niños sanos, porque tengo esa alegría, esa capacidad de hacerlos reír, de hacerlos jugar, de tenerles paciencia, claro, cuidándolos un ratito, ¿verdad? Y mi vocación era ser sierva de María, porque siempre me gustó el poder ayudar a las personas sin que tuvieran que pagar nada, puesto que era algo que yo veía por lo cual algunas personas sufrían. Entonces cuando yo dije, wow, gratis, sí, sí quiero, y lo quiero hacer gratis, y quiero dar mi servicio gratis, y en ese momento creo que éramos las únicas, y ahora yo sé que están las de la Madre Teresa de Calcuta que también lo hacen gratis, y quizás habrá otras congregaciones nacientes que lo harán así, pero amo mi congregación y no me arrepiento. Amén, qué bonito. Otra cosa también que nos preguntaron, Saldería, fue cómo lo tomó tu familia. O sea, que dijeron, sabemos que ya vienes de un pueblo que tiene esa cultura, que yo imagino que todo el que vive por ahí dirá, bueno, alguno de nuestros hijos saldrá cura o religiosa o religioso, pero ¿cómo lo tomó tu familia? Mi mamá, sobre todo, que era la que estaba más cerca de mí y mis hermanos, yo me quedé de ver con la promotora vocacional, con mi prima y con una vecina que era sierva de María y que creo que ni por aquí me había pasado, que era sierva de María y que yo ya me había llamado la atención ser como ellas, ¿no? Entonces estaban tres religiosas en mi casa y nos quedamos de ver a una hora en donde mi mamá no estuviera, estaba trabajando, sobre todo para yo platicar con ellas y que me dijeran qué iba a hacer, qué papeles tenía que llenar, qué necesitaba para poder entrar. Y ¡zas! Ese día llegó mi mamá.
llegó mi mamá así como que, y yo, ¿qué hace aquí si no era hora de que saliera de trabajar, no? Ya. Entonces, una de ellas, que era la vecina, Sor Teresa Gómez, le dice, ¿cómo ves, Beatriz? Tu hija quiere ser sierva de María. ¿Tú qué opinas? Y mi mamá volteó y me vio. Yo recuerdo que tenía sus ojos brillositos y me dijo, ahora sí sabe lo que quiere. Entonces, ese fue el momento en donde dije, ahora sí, ya me van a dejar, ya puedo irme, ahora sí tráiganme papeles, tráiganme todo lo que quiero, lo que necesito para poder entrar a la congregación, ¿no? Mis hermanas, eh, actualmente yo sé que sabían que quería ser religiosa y bueno, en ese momento me apoyaron todos. La verdad es que no tuve rechazo alguno, más de mi papá sí. Pero como yo no me enteré, la que lo supo fue mi mamá y yo no, yo me enteré no sé cuánto tiempo después que mi papá estaba un poquito rejego y no quería que me fuera. Y aún así mi papá tiene un hermano sacerdote. Entonces, pues yo no me enteré, así es de que no lo sufrí. Creo que la que llevó la carga de la felicidad fue mi mamá y la carga de, después de la inquietud de mi papá de no querer, pues ella. Pero creo que mi mamá estuvo contenta y sigue estándolo, Qué bien, qué al igual que bendición mi saber. papá. Por lo menos no supiste que tu papá lo sufría y sabemos, ¿verdad? Que pues muchas jóvenes pues, pasan por esto de que muchas veces pues sus papás se oponen, pero que lo importante es continuar porque si uno sigue ese llamado, el Señor poco a poco le va a ir, ¿verdad? Descubriendo a ellos. Y sabemos por experiencia que la mayoría de los familiares, ¿verdad? Que al principio no lo entienden, después son los más consentidores, los más que apoyan, ¿verdad? La vocación de sea sacerdotal o religiosa. También nos preguntaron Soldelia, es una familia, pues, que pregunta que si ellos tienen un hijo, ¿verdad? Ellos tienen un hijo que quiere, o una hija, no sabemos, que tiene inquietud vocacional, ¿cómo ellos como padres pueden ayudar a este adolescente que está con esa inquietud? Bueno, yo como promotora vocacional que duré un buen tiempo, le digo a los papás, permítale tener la experiencia. Y les digo algo que mi mamá me dijo, ya conoces esto, ahora ve a conocer eso, porque hubo un momento en el que entré en crisis y dije, es que ya no sé si me quiero ir o no me quiero ir porque me siento, tengo miedo, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, esto de afuera, esto que estás viviendo ya lo conoces, pero aquello todavía no. Entonces yo creo que permitirle a los jóvenes que vayan a tener la experiencia de esto, que si bien es algo muy bueno, que se los permitan hacer. O sea, no les van a permitir, no sé, lanzarse a un pozo de 5,000 metros, ¿no? Si le pide permiso a los papás, porque pues es algo que le va a perjudicar a su salud. Pero en este aspecto de la vida religiosa o la vida consagrada, pues que les permitan experimentar esto, tener la experiencia de eso que a lo cual se sienten llamados. Al sentir el llamado, obviamente quieren hacer la experiencia. Que les acompañen en este llamado y que les permitan hacer esta experiencia es lo que les repito, permítanselos porque solo teniendo la experiencia van a saber si es allí o no es allí, si es esta o aquella congregación o es como persona soltera o como persona casada. Así es. Sí, y que el joven se pueda dar este espacio, o sea, y yo pienso que todo joven debería darse un espacio de discernimiento. Dárselo no va a perder nada, o sea, no van a perder nada, al contrario. Justamente ayer tuvimos una actividad vocacional, o sea, de un encuentro de jóvenes, y hay un joven que ha tomado la decisión, ¿verdad?, de entrar al seminario, y él decía eso, no voy a perder nada, pues no voy a perder nada. Y qué bonito, ¿verdad?, que él vaya con esa actitud de que me siento llamado, pero si el Señor en algún momento me muestra en este proceso, que por eso es
un tiempo de formación, si él va descubriendo durante ese proceso que no, pues él ya está, él, ¿verdad? Él reconoce de que no va a salir con las manos vacías, al contrario, va a salir también, pues, ¿verdad? Ya con un camino y con una herramienta para entonces vivir esa vocación que el Señor le vaya indicando, ¿verdad? Si no fuera a dar ese sacerdocio. Y entonces, ahora bien, ¿qué le dirías, verdad, a esas jóvenes? Sabemos que hay muchas jóvenes, también chicos, que están en ese proceso, que muchas veces no se atreven. Y es curioso porque a veces uno va a estas ferias vocacionales y los jóvenes no se atreven a pasar por las mesas, no porque no tengan la inquietud o la curiosidad, sino como que, bueno, no quiero que me vean o que sepan que tengan esa inquietud. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que sienten esa inquietud, pero no se lanzan, ¿verdad?, a descubrir, a pedir esa ayuda, a buscar ese espacio de discernimiento? Yo les diría, lánzate. Si eres capaz de lanzarte a otras aventuras, lanzarte a la aventura de una profesión, de una carrera, lánzate a esto también. Y cuando tienen pena de acercarse, cuando tienen miedo de ser vistos, porque los van a criticar, porque los van a juzgar, bueno, no es necesario que se lo publiques a todo mundo. Yo le decía a una chica que acompañé, no es necesario que se los digas. Tu propia vida va a decir que tú vives diferente y ese vivir diferente va a hacer que se den cuenta que tú eres una persona dentro de la sociedad diferente y la vida consagrada es lo que hacemos en medio de la sociedad. Tenemos una vida distinta, una vida de cercanía, una vida de compañía, de presencia de Dios, en donde queremos hacer que la sociedad sea distinta, distinta para que quisiéramos que todo mundo ame a nuestro Señor, que todo mundo se acerque a Él, que todo mundo le pueda seguir, pero también sabemos que hay estos tipos de vocaciones, que es la vocación a la vida soltera, la vocación a la vida matrimonial, la vida sacerdotal o la vida consagrada. Entonces, todos dentro de este mundo somos un grano de arena en este mar inmenso de la gracia de Dios, de la experiencia con el Señor, pero que se lancen a este mar, que no se van a arrepentir. Amén. Así es. Creo que con, ¿verdad?, con Jesucristo no se pierde nada, al contrario, se gana todo, porque nos encontramos en Él, y esto es lo bonito de la vocación, porque en Él nos vamos haciendo pleno, ¿verdad? Cuando descubrimos esa vocación, sea la vida religiosa o aquella vocación, ¿verdad?, que el Señor te llama, pero cuando uno puede reconocer, ¿verdad?, y decir que sí a esa vocación, pues lo que le da plenitud, ¿verdad?, a nuestra vida, es la que nos enriquece y es el motor de todo. Así que, Sandelia, gracias por compartirnos tu testimonio vocacional, por contestar estas inquietudes. Para mí siempre es un honor, ¿verdad?, el poder compartir estos espacios con una, ¿verdad?, con otra religiosa de mi congregación y sobre todo también escuchar los testimonios vocacionales porque son una historia de salvación. O sea, cada historia vocacional, cada historia, pues una historia de salvación en la que Dios va haciendo, en la que va creando, y pues hay que dar gracias, ¿verdad?, a Dios por esto. Así que muchísimas gracias por, ¿verdad?, por compartirlo. Gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio y pues nada, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Y a ustedes, querida familia Marquesana, recuerden compartir este contenido que sana y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.